Mi nombre es Jessica y, a los 20 años, mis padres dijeron, no pagaremos tu matrícula universitaria. No te lo mereces. Después de que mi hermana gemela y yo fuéramos aceptadas en el mismo programa al mismo tiempo, ellos estaban pagando la suya en su totalidad. No me rendí. Fui de todos modos. 2 años después, mis padres se pusieron pálidos cuando descubrieron la verdad. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas que deberían haber sido tus mayores apoyos, déjame saber desde dónde estás viendo esto. Cuando llegó el correo electrónico, grité tan fuerte que asusté al perro. Mis manos temblaban mientras lo abría. Una de esas tonterías que haces, aunque la línea del asunto dice claramente, felicidades, has sido aceptada. Entré. Corrí por el pasillo como una loca, casi tropezando con la alfombra de camino a la cocina, donde mis padres estaban tomando café. Camille ya estaba allí, mirando su teléfono como si estuviera esperando algo. Entré, dije, radiante. Westbrook, el programa de ciencia de datos. Mi mamá parpadeó. Oh, dijo, apenas levantando la vista de su taza. Eso es genial. Entonces, Camille intervino con un DIM perfectamente sincronizado de su teléfono. Yo también, dijo con aire de superioridad. Acabo de recibir el correo. El ambiente en la habitación cambió. Mi mamá saltó como si alguien le hubiera encendido un fuego debajo. ¿De verdad? Oh, Dios mío, Camille. Eso es increíble. Westbrook tiene suerte de tenerte. La abrazó. Luego, papá también se levantó, dándole a Camille una orgullosa palmadita en el hombro como si acabara de ganar una medalla olímpica. Nadie me abrazó. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono, todavía abierto en la carta de aceptación, mientras la colmaban de halagos como si fuera la única que había entrado. Ambas fuimos aceptadas, dije. Salió con una voz más baja de lo que pretendía. Por supuesto, dijo papá, mirándome de reojo. Pero Camille siempre fue la más adecuada para ese programa. Fruncí el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Él le restó importancia con un gesto. Nada. Solo que, ya sabes, Camille siempre ha estado más centrada. ¿Centrada? Camille, la que olvidó 2 veces que se había inscrito en el SAT. Camille, la que solo tomó cálculo porque yo le di clases particulares para que lo superara. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero se puso peor, mucho peor. Más tarde esa noche, después de la cena, volví a sacar el tema. Quería hablar de la logística, matrícula, alojamiento, los siguientes pasos. Camille ya había publicado su aceptación en todas las plataformas de redes sociales con 30 hashtags y un filtro. Yo ni siquiera había tenido una conversación. Cuando lo mencioné, mi mamá suspiró como si estuviera pidiendo algo extravagante. Jessica, tenemos que ser honestos contigo. No vamos a pagar tu matrícula. Parpadeé. ¿Qué? Hemos decidido usar el fondo universitario para Camille, dijo papá, sin siquiera levantar la vista de su portátil. Sinceramente, pensé que estaban bromeando. ¿Qué quieres decir con para Camille? El fondo era para las dos. Somos gemelas. No es tan simple, dijo mamá. Camille siempre ha sido más constante académicamente. Ha mostrado una verdadera dedicación. Y yo no, mi voz se quebró. Siempre has sido creativa, dijo ella, lo que en nuestra casa era un código para decir poco fiable. Pero la universidad es una inversión enorme. No podemos permitirnos correr riesgos. Se sintió como recibir una bofetada con una sonrisa en sus rostros. No solo estaban eligiendo a Camille. Me estaban diciendo a la cara que no valía la pena invertir en mí. Yo también me lo he ganado, dije, con la garganta apretada. Entramos en el mismo programa, en la misma universidad. Trabajé igual de duro. No te lo mereces, dijo papá rotundamente. No de la misma manera que ella. Y así, sin más, se decidió. Camille iría a Westbrook. Todos los gastos pagados. ¿Yo? Estaba por mi cuenta. Camille no dijo nada. No en ese momento. No me miró. Simplemente siguió mirando su teléfono, fingiendo no oír. Esa noche,
Me encerré en mi habitación y miré la carta de aceptación hasta que las palabras se volvieron borrosas. No lloré. Quería hacerlo, pero sentía que llorar de alguna manera confirmaría todo lo que ellos creían sobre mí, que era demasiado blanda, demasiado frágil, demasiado indigna. Así que, en lugar de eso, abrí un documento en blanco y empecé a investigar becas, subvenciones, préstamos estudiantiles, cualquier cosa. Si pensaban que iba a rendirme y simplemente aceptar su veredicto, no me conocían en absoluto. 2 años después, estarían en mi puerta, con el rostro ceniciento. Cuando me mudé por primera vez al diminuto apartamento de la tía Mel, todo lo que llevé conmigo fueron 2 bolsas de lona, un portátil que se sobrecalentaba si abría más de 3 pestañas y un nudo de algo apretado y feo en mi pecho. Mis padres no me habían ayudado a hacer las maletas. Ni siquiera se despidieron. Estaban demasiado ocupados llevando a Camille a su nueva residencia universitaria, tomando fotos para Facebook como si fuera una especie de princesa camino a su coronación. Recibí un mensaje de mamá ese día. Decía, buena suerte. Toma decisiones inteligentes. Eso fue todo. La tía Mel me recibió en la estación de autobuses con un abrazo y una bolsa de supermercado llena de bocadillos. Puedes dormir en el sofá cama, dijo. Es incómodo, pero es tuyo. Esa primera noche, acostada en su crujiente sofá cama, con el olor al curry de su vecino filtrándose por las paredes, simplemente me quedé mirando el techo y pensé, ¿realmente lo decían en serio? Realmente no me van a ayudar en nada. Pero no era la primera vez que dejaban claro quién importaba más. Camille y yo somos gemelas, pero solo técnicamente. Nacimos con 43 minutos de diferencia, y de alguna manera yo siempre estaba 43 pasos por detrás. Ella recibió la casa de ensueño de Barbie por Navidad. Yo recibí calcetines. Ella tuvo clases de baile extra, tutores privados, una fiesta de 16 años con un DJ y catering. A mí me decían, tú eres más independiente. No necesitas todo eso. Cuando ambas fuimos aceptadas en Westbrook, Camille rompió a llorar de alegría. Yo también. Pero mis lágrimas no duraron mucho, porque se volvieron amargas en el segundo en que mis padres me miraron a los ojos y dijeron que no me lo merecía. Así que, incluso entonces, había esperado que tal vez una vez que empezáramos, una vez que me vieran trabajar duro, cambiarían de opinión. No lo hicieron. Camille recibió un paquete de matrícula totalmente pagado del fondo familiar, más una generosa asignación mensual para gastos de manutención. Yo recibí una pila de papeleo y ya te las arreglarás. Solicité todas las becas que pude encontrar. Algunas salieron. Unas pocas eran diminutas, $500 por aquí, 1000 por allá, pero todo sumaba. También califiqué para préstamos subvencionados, lo que fue un alivio y una carga a la vez. Para que funcionara, también tuve que aceptar 3 trabajos a tiempo parcial, barista por las mañanas, asistente de biblioteca entre clases y turnos de fin de semana en un centro de llamadas para un proveedor de Internet. No dormía mucho, pero estudiaba como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. Westbrook era brutal. El programa de ciencia de datos tenía la reputación de hacer una criba con los estudiantes desde el principio. Estaba rodeada de chicos con MacBooks y padres que pagaban el alquiler. Yo programaba en un Chromebook prestado y dormía en un sofá cama. Apenas veía a Camille. Estábamos en la misma carrera, pero ella tenía un grupo de amigos diferente. Chicos ruidosos y pulcros con bolsos de diseño y tiempo libre infinito. A veces la veía por el campus, riendo en el patio, con un té de burbujas, su pelo rizado a la perfección. Nunca se paraba a hablar, y yo tampoco. Era más fácil así. Lo di todo en mis estudios. Asistí a todas las clases, me senté en primera fila, me reuní con los profesores durante las horas de consulta. Incluso cuando no tenía preguntas, necesitaba que supieran que iba en serio. Porque a diferencia de la mayoría de mis compañeros, no estaba allí para explorar o encontrarme a mí misma. Estaba allí para sobrevivir. El segundo año fue más duro. Mis becas no se renovaron al mismo ritmo. Mis préstamos aumentaron. Me dolía la espalda constantemente por dormir en ese horrible sofá cama. La tía Mel nunca se quejó, ni una sola vez. Pero sabía que estaba llevando al límite su hospitalidad. Así que probé otra cosa. Empezó poco a poco,
solo una pequeña limpieza de datos como trabajadora independiente para un estudiante de posgrado. Luego, alguien más necesitó ayuda para extraer un conjunto de datos. Después, una empresa local quería análisis de clientes. No estudiaba empresariales. No sabía nada de precios ni de creación de marca. Pero sabía cómo trabajar. Al principio lo llamé un trabajo extra, solo algo para ayudar con la compra. Pero para la primavera, tenía 3 clientes recurrentes y un sitio web. Para el verano, estaba declarando impuestos como autónoma. Los ingresos adicionales significaron que finalmente pude darle a la tía Mel un poco de dinero para el alquiler, que ella rápidamente gastó en un futón nuevo para mí. Porque, como dijo, si te dejo quedarte aquí, al menos no deberías despertarte con la forma de un signo de interrogación. Y entonces, finalmente, encontré un estudio que podía permitirme. Pequeño, en el último piso, sin ascensor, pero era mío. La primera noche que dormí allí, me senté en el suelo comiendo fideos de un vaso de papel y me permití respirar por primera vez en lo que parecieron 2 años. Sin ayudas, sin red de seguridad, sin padres rondando con condiciones y ataduras, solo yo. A veces todavía veía a Camille en el campus, aunque con menos frecuencia. Ya no estaba en ninguna de mis clases. No sabía si había cambiado de carrera o simplemente estaba tomando asignaturas optativas. Siempre lucía increíble. Piel perfecta, bolsos de diseño, ropa nueva cada semana. Pero cuando nos cruzábamos, ni siquiera asentía. No había venido a visitarme. Tampoco nuestros padres. Honestamente, pensé que se habían olvidado de mí por completo. Hasta que llamaron a la puerta. Era un miércoles por la noche. Acababa de terminar una llamada tardía con un cliente y estaba calentando en el microondas las sobras de salteado. Cuando abrí la puerta, me quedé helada. Mis padres estaban allí. Mamá con su abrigo entallado. Papá, con aspecto rígido y pálido. Ninguno dijo nada al principio. Simplemente me miraron como si no hubieran esperado que yo respondiera. Jessica, dijo mamá finalmente, con la voz tensa. Necesitamos hablar. Es sobre Camille. Sentí un vuelco en el estómago. No habían venido a disculparse. No habían venido porque finalmente hubieran reconocido lo que había logrado. Habían venido porque algo había salido mal. Y de alguna manera, ya sabía que estaban a punto de pedirme algo que no estaba segura de poder dar. No los invité a entrar de inmediato. Me quedé allí, en el umbral de mi diminuto apartamento, con el corazón acelerado, mirando a mis padres como si fueran fantasmas. No los había visto en casi 2 años. Ni una sola visita, ni una llamada telefónica, ni siquiera un mensaje de cumpleaños. Y ahora estaban aquí, pálidos e incómodos en mi pasillo, como extraños. Mamá rompió el silencio primero. Es Camille, dijo. No hemos sabido nada de ella en más de una semana. Parpadeé. De acuerdo. No ha respondido a los mensajes ni a las llamadas, añadió papá. Su compañera de piso dice que apenas ha estado en casa. Intentamos contactar a la universidad, pero la escuela no nos da ninguna información. Eres la única que podría saber algo. Di un paso atrás y me crucé de brazos. ¿Por qué sabría yo algo? No hemos hablado desde el primer año. Mamá se estremeció. Aún así. Vas a la misma universidad. Debes tener alguna idea. No está en ninguna de mis clases, dije rotundamente. No nos movemos exactamente en los mismos círculos. Se miraron, inseguros. Pero podía decir que esa no era la única razón por la que habían venido. ¿De qué se trata esto realmente?, pregunté. Fue entonces cuando papá metió la mano en su abrigo y sacó una carta doblada. Me la entregó. Aviso final, saldo vencido. Propiedad de arrendamiento 51C en la avenida Glendale, apartamento 4B. Saldo pendiente $4.732. Se requiere pago inmediato para evitar acciones legales. Mis ojos recorrieron las palabras 2 veces, y luego otra vez. No entiendo. Dejó de pagar el alquiler, dijo mamá en voz baja. Hace 3 meses. Apreté la mandíbula. Pensé que ustedes cubrían su alquiler.
Lo hacíamos, dijo papá a la defensiva. Le enviábamos dinero todos los meses, directamente. Asumimos. Asumieron que estaba pagando, terminé por él. La cara de mamá estaba roja. Ahora, aparentemente, lo usó para otras cosas. Viajes, ropa, un viaje de esquí, creo. Por supuesto que lo hizo. Por supuesto. Camille tomó su dinero y lo usó para vivir como si todavía fuera la niña de oro en algún cuento de hadas de secundaria. Y ellos nunca se dieron cuenta, nunca lo cuestionaron. Simplemente siguieron transfiriéndole dinero como una máquina expendedora rota, escupiendo bocadillos. Ya sea que presiones el botón o no. Siempre salía con esos chicos ricos, murmuró mamá, más para sí misma que para mí. Supongo que intentaba seguirles el ritmo. Los miré fijamente. ¿Y ahora qué? ¿Creen que sé dónde está? Podrías, espetó papá. O tal vez has oído algo. No lo he hecho, dije. No hemos hablado en un año. No soy su niñera. Aún así podrías ayudar, dijo mamá. Es tu hermana. Me reí. No de humor. Simplemente se me escapó. Amarga, seca. ¿Hermana? ¿Te refieres a la que eligieron por encima de mí? ¿A la que le pagaron todo mientras yo trabajaba en 3 empleos y dormía en un sofá durante 2 años? Eso no es justo, dijo papá bruscamente. No, espeté. No lo es, pero es la verdad. Mamá suavizó su voz. No te estamos pidiendo que cubras su alquiler. Solo que nos ayudes a encontrarla. Podría responderte a ti. No lo hará, dije. Y aunque lo hiciera, ese no es mi problema. Ahí estaba. La cosa que no me había atrevido a decir durante años. No cuando tenía 18 y sollozaba en el baño de invitados de la tía Mel. No cuando estaba despierta a las 3 de la madrugada revisando entradas de datos con los dedos ampollados y una migraña. No es mi problema. Ustedes tomaron sus decisiones, dije. También Camille, y yo tomé las mías. Papá dio un paso adelante. Jessica, somos tu familia. Yo di un paso atrás. Dejaron de serlo el día que me dijeron que no merecía la educación que le dieron a ella gratis. Ambos se estremecieron ante eso, un golpe directo. Por un segundo, nadie dijo nada. El viento siseaba por el pasillo de afuera. Mi arroz sobrante echaba vapor suavemente en el microondas detrás de mí. Entonces, la expresión de mamá se endureció. ¿Has cambiado? Sí, dije. Tuve que hacerlo. La mandíbula de papá se tensó. Esto no se trata del pasado. Tu hermana está en problemas. Doblé el aviso y se lo devolví. Puede lidiar con ello igual que lo hice yo. Estás siendo egoísta, siseó mamá. No, dije. Finalmente estoy siendo justa conmigo misma. No supieron qué decir a eso. Durante tanto tiempo, me había retorcido en nudos, tratando de ganar su aprobación. Había minimizado mi dolor, enterrado mi ira, permanecido pequeña. Ahora querían algo de mí y no podían ocultar su decepción de que no fuera la hija obediente que recordaban. ¿Sabes?, dijo papá fríamente. Para alguien a quien le gusta hablar de ser abandonada, estás haciendo un buen trabajo abandonando a tu propia familia. No me inmuté. Ustedes no son mi responsabilidad. Mamá parecía que podría llorar. No vinimos aquí a pelear. Solo pensamos. Pensaron que los sacaría del apuro, dije. Pero no soy su plan de respaldo. Sostuve la puerta abierta. Buena suerte encontrando a Camille. Dudaron, la boca de papá abriéndose y cerrándose como si todavía tuviera algo que decir. Pero fuera lo que fuese, se lo tragó. Se fueron. Pero estaba lejos de terminar. No esperaba volver a verlos. No después de la forma en que salieron de mi apartamento. No después de que me negara a limpiar el desastre que Camille había hecho. Supuse que había terminado de interpretar a la villana en su historia. Pero 2 meses después, me invitaron a hablar en un panel de emprendimiento juvenil. Nada enorme, solo una conferencia para estudiantes y fundadores en etapa inicial. Casi lo rechacé. Hablar en público todavía me ponía nerviosa, pero mi mentora insistió.
Lo que no sabía era que una pequeña revista de negocios había publicado un perfil sobre mí la semana anterior. Habían oído hablar de mi empresa a través de uno de mis clientes y querían hacer un artículo sobre fundadores menores de 30 años que desafiaban las probabilidades. Tenía mi nombre, una foto, una cita sobre cómo construí algo de la nada. Y aterrizó en el feed de Facebook de mis padres. Así que allí estaba yo, de pie detrás del escenario con una chaqueta que costaba más que todo mi vestuario de primer año. Cuando miré a la multitud y los vi. Tercera fila, sentados juntos, con cara de piedra, como si hubieran entrado por accidente. Sentí náuseas. Casi me voy. Pero no lo hice. Di el discurso, no porque se lo debiera a nadie, sino porque me lo debía a mí misma. Hablé de la lucha, sí, de noches tardías y de dormir en sofás y de trabajos que apenas cubrían los libros de texto. Pero también hablé de lo que vino después. No del dinero, sino de la autonomía. El hecho de que ahora yo decidía quién era. Eso era lo que importaba. Cuando terminó, escapé al pasillo para respirar. Apenas había dado 2 pasos cuando oí la voz de mi madre. Jessica. Me giré lentamente. Ambos estaban allí, mi mamá sosteniendo su bolso como un escudo. Mi papá con esa sonrisa tensa y practicada que significaba que quería algo. Esa fue una presentación muy impresionante, dijo. No dije nada. Vimos el artículo, añadió mamá. Nos sorprendió. Claramente, dije. Ella dudó. A Camille no le está yendo bien. Eso captó mi atención. Se ha retrasado en su programa, continuó mamá. Reprobó algunas asignaturas, y ahora dice que quiere cambiar de carrera por completo, lo que significa empezar de nuevo. También está atrasada en el alquiler, añadió papá. Tenías razón. No estaba usando el dinero que le enviábamos para la vivienda. Ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Mantuve mi rostro neutral. Se lo había advertido. No quisieron escucharlo. Entonces sacamos otro préstamo para cubrir el déficit, dijo mamá en voz baja. Pero las cosas están ajustadas ahora. Estamos atrasados en la hipoteca. Nunca imaginamos que las cosas saldrían así. Y, pregunté. Se intercambiaron una mirada. Estamos pidiendo ayuda, dijo papá finalmente. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Parpadeé. Hablan en serio. Te está yendo bien ahora, dijo mi madre. Y no estamos pidiendo mucho. Solo lo suficiente para cubrir la matrícula de Camille en el futuro y tal vez ayudar con la casa hasta que resolvamos las cosas. De hecho, me reí. No fue mi intención. Simplemente salió. Me están pidiendo, dije, que pague por el título que no me permitieron obtener, para la hija que eligieron por encima de mí. Eso no es justo, espetó papá. Hicimos lo que pensamos que era correcto. No, dije, mi voz firme. Hicieron lo que era fácil. Eligieron a la que sonreía en la mesa de la cena y usaba la ropa que les gustaba y los hacía sentir bien con ustedes mismos. Y ahora que ella no es quien pensaban que sería, vienen arrastrándose de vuelta a la que desecharon. La expresión de mamá vaciló. Dolor, tal vez, pero no lo suficiente. Somos tus padres, dijo en voz baja. Somos tu familia. No, dije. Ustedes eran la familia de Camille. Yo solo estaba allí. El tono de papá se agudizó. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora porque has ganado algo de dinero? No, dije de nuevo. Creo que finalmente veo las cosas con claridad. Se fueron no mucho después. No hubo una gran discusión, ni portazos, solo una retirada silenciosa y derrotada, y los dejé ir. Una semana después, descubrí que habían empezado a decirle a la gente que yo era una desagradecida, que le había dado la espalda a la familia y me había negado a ayudar cuando más lo necesitaban. Alguien incluso me reenvió una publicación de Facebook que mi madre había escrito, vaga pero directa, sobre ciertos hijos que olvidan de dónde vienen. No respondí, no públicamente, no al principio. Pero luego el artículo fue reimpreso, en una publicación más grande. Esta vez incluía una línea de mi discurso, la de construir sin una red de seguridad. Y la gente empezó a enviarme mensajes.
No trolls, sino extraños, chicos que decían que se veían reflejados en mí. Chicos con familias distanciadas. Gente tratando de construir algo de la nada. Así que conté mi historia, no como una respuesta para atacar, no para vengarme, simplemente para decir la verdad. Escribí una publicación corta, compartí una foto, yo con mi birrete y mi toga, de pie sola fuera del edificio de la universidad donde nunca pisé un escenario de graduación. Fui aceptada en un programa de primer nivel junto a mi hermana gemela. Mis padres pagaron su matrícula en su totalidad, me dijeron que yo no merecía la mía. Trabajé en 3 empleos, dormí en el sofá de un pariente y finalmente dejé la universidad para construir un negocio desde cero. No fue venganza, fue supervivencia. Y ahora que estoy de pie, estoy construyendo escaleras para otros, no puentes para aquellos que me vieron ahogarme. Se hizo viral. Y así, sin más, la narrativa cambió. No mucho después, doné parte de mis ganancias a un fondo de becas, uno específicamente para estudiantes de primera generación o aquellos sin apoyo familiar. No le puse mi nombre. No lo necesitaba. Unas semanas después, supe de un primo lejano. Tus padres perdieron la casa, me escribió. Camille se mudó con una amiga. Está trabajando en una tienda, no habla mucho con ellos. Miré el mensaje durante mucho tiempo y luego apagué mi teléfono. Nunca terminé la universidad. Tampoco Camille. Pero hay una diferencia. Ella la dejó porque no podía seguir el ritmo. Yo la dejé porque ya había superado la vida que me dijeron que no merecía. Y nunca miré hacia atrás. A veces todavía me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Estaba justificado alejarme por completo? ¿O fui demasiado lejos? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Tengo genuina curiosidad por saber cómo lo ven los demás. Y si esta historia resonó contigo aunque sea un poco, no olvides suscribirte para más.